Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido al nuevo episodio de este nuevo año de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Muy contento de estar contigo nuevamente. Aquí Miguel Antonio Ortiz, agradecido al Señor de que estemos viendo un nuevo año tú y yo y todo lo que eso significa. Que seguimos con este compromiso de llevar a cabo lo que se presenta en este canal, los estudios bíblicos, el caminar tú y yo en esta jornada bíblica. Gracias por darle like a los episodios para que pueda crecer el canal, suscribirte, compartirlo con amistades y familiares. En fin, vamos a seguir en este esfuerzo que disfruto grandemente de llevar la palabra del Señor junto a ti, porque aunque estoy aquí haciéndolo, grabándolo solo, no estoy solo. Primero el Señor está contigo y conmigo, y entonces estamos tú y yo compartiendo esto, llevándolo a cabo desde hace varios meses, y va creciendo poco a poco todo este trabajo que con mucho cariño y alegría llevo a cabo, y le doy gracias al Señor por ello. Así que si es la primera vez que nos ves, bienvenido, bienvenida. Este es el podcast que originalmente también se escucha, se preparo un proyecto en audio desde el año 2020, desde marzo del año 2020, que se llama Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Y en verano del 2023, entonces comenzamos el canal. Y con el compromiso, y reafirmo mi compromiso de llevar a cabo esto mientras el Señor me lo permita, tenga las habilidades, las herramientas para llevarlo a cabo. Y gracias por tu apoyo, por tus oraciones, y aquellos que han podido aportar económicamente, muchísimas gracias. Se invierte en esto, y también pues obviamente uno tiene sus gastos como todo el mundo los tiene, y comprendo a aquellos que no pueden por la situación económica que cada cual está enfrentando, pero aquellos que han podido, gracias de todo corazón. Y es mi oración nuevamente al Señor para que te dé a ti sabiduría e inteligencia espiritual, y a mí también, para que no tan solo aprendamos de la palabra, sino que la podamos entender y llevarla a cabo. Eso significa ponerla en práctica en todo el quehacer de nuestras vidas, hacia nuestra persona, ¿verdad? Hacia ti primero, hacia mí, esa bendición que tenemos de primera mano, y luego nuestro entorno, familia, amistades, lugar de trabajo, de estudio, donde quiera que nos movamos, con los vecinos, en la iglesia, se vea ese fruto, ese crecimiento para la gloria del Señor y bendición de los demás, en un mundo que está lleno de mucha oscuridad cultural, espiritual sobre todo. Y este año es retante en los Estados Unidos de Norteamérica y en Puerto Rico. No sé si en otros países, porque desconozco su situación política, cuándo son sus elecciones, pero este año va a ser fuerte. El tono, los decibeles de la discusión política aumentan, porque hay elecciones en el mes de noviembre. Así que, aunque eso es una realidad en el mundo físico que vivimos, nuestro enfoque está en el reino al cual ahora estamos, que nos han trasladado al reino de Jesucristo nuestro Señor, y ahí estamos tú y yo. Y esa es nuestra prioridad y nuestro enfoque, siempre pensando que tal vez este año sea nuestra reunión en las nubes, en el aire con el Señor. ¿Cuándo va a ser? No sé, pero tenemos esa esperanza bienaventurada y vivimos con esa expectativa diaria. Y además debemos tener un sentido de urgencia con relación a lo que nos corresponde como creyentes, de llevar el mensaje del Evangelio de salvación y edificar la iglesia, cuerpo de Cristo, o sea, creciendo los creyentes unidos, pero considerando a aquel que no ha creído todavía. Así que vamos a lo que tenemos para el día de hoy, el comienzo de esta serie que se titula Mi Identidad. Vamos a mover un poquito el cursor aquí para yo poder ver mejor. Mi identidad en Cristo. Dentro de toda la discusión que se lleva a cabo, lo que se habla, ya sea en los medios, a nivel de academia, o sea, en las universidades, lo que se habla a nivel de salud pública, se discute y se habla mucho sobre la salud mental. Se viene hablando de esto desde hace tiempo.
Mucha gente está en la búsqueda de su identidad. Y al momento de determinar cuál es su identidad, sus fuentes de donde buscan esa identidad, las personas o lo que sea, la herramienta que buscan para saber quiénes son, por qué están aquí, de dónde vienen, hacia dónde se dirigen, si juegan algún papel relevante en este gran esquema de cosas que se llama la vida y el mundo, pues a veces, pues muchas veces, buscan donde no es. Nuestra identidad tenemos que buscarla en aquel que nos creó, en Dios. Dios creó el género humano, hizo al hombre, hizo a la mujer. Pero con el pasar del tiempo, ya con la llegada del pecado que trastocó todo, y el pecado lo que hace es dañar y traer muerte, dolor, frustración, y ahora con la cantidad extraordinaria de seres humanos que hay en el mundo, como 8 billones de personas, pues esa búsqueda, esa sed de buscar una identidad, de saber quiénes son las personas, resulta un ejercicio a veces un poco difícil, o bastante difícil para mucha gente, porque hay mucho ruido de todas partes, hay mucha distorsión, y aquel dice una cosa, aquel dice otra, aquel dice tú eres lo más grande, tú eres lo más importante, tú eres un rey, tú eres una princesa, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, tú eres esto. Por otro lado alguien dice, tú no vales nada, eres feo, eres fea, eres alto, eres bajito, eres obeso, eres delgado, y así los seres humanos van como los bumping cars que usted ha visto en los parques de diversiones, que chocan unos con otros. Pues así, eso causa obviamente confusión mental, que a la vez se va a reflejar en una confusión emocional. Porque de la mente vienen todas estas cosas, ¿verdad? Si usted piensa mal, vive mal. Si piensa bien, vive bien. Si tiene buena doctrina, vive bien. Si tiene mala doctrina, vive mal. A nivel espiritual, si hablamos a nivel de iglesia, pues tenemos las iglesias legalistas. Las iglesias que todo es un set de sistema de comportamiento, un performance-based system, donde tú eres y haces. Si no haces, pues no eres. Y entonces atan a las personas de una manera con costumbres, tradiciones, rutinas, rituales, que si alguien lo lleva a cabo, pues entonces, para quien lo manda a hacer, entonces la persona tiene esta definición. Pero siempre estamos dejando fuera a quién, al Creador y su palabra, que fue el que nos hizo, y ahí vamos a encontrar nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes éramos antes de conocer a Cristo? Pues tú y yo lo sabemos, y la Escritura lo dice, condenados, lejos de los asuntos de Dios, porque Dios estaba atendiendo a Israel, y nosotros los gentiles estábamos viendo todo desde afuera. No tenemos manera de salvarnos a nosotros mismos. Ya hemos leído eso en Efesios en varias ocasiones, donde dice que estábamos sin fe, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos en una condición espiritual y delante de Dios muy terrible y precaria y peligrosa. Porque de no haber un cambio grande, la ruta que íbamos a seguir era una de destrucción, de condenación, de terminar en un lago de fuego. Ahora, Dios, que envía a su Hijo por amor, a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, y Él viene y realiza su ministerio y finaliza en una cruenta y terrible cruz, y antes de llegar a la cruz, no tan solo los clavos, es todo lo que sucedió antes, y todo ese vejamen, todo ese ataque, todo ese cuestionamiento, ofensa, blasfemia hacia su persona, pues ya se nos presentó la maravillosa puerta de poder regresar y reconciliarnos con Dios cuando nos habíamos separado de Él en el Edén, cuando se cometió el pecado, y ahí hubo esa separación espiritual. Cuando creímos en Cristo, entonces nuestra identidad cambió radicalmente, de una manera maravillosa, y tenemos que darle gracias al Señor por ello. Así que vamos a lo que tenemos con relación a este tema, mi identidad con Cristo. Espero que tú tengas tu Biblia a la mano, con tu libreta de anotaciones. Voy a acomodarme mejor aquí un poquito.
Y ese paisaje que ven en la parte de atrás, esto es parte del municipio de Barranquitas, en el corazón de Puerto Rico, en una visita que hicimos a los papás de nuestro querido hermano Héctor Martínez, los suegros de la hermana Crisia. Un saludo a ellos, a toda la familia. Recuerdo gratamente ese día porque de verdad la campiña puertorriqueña es muy hermosa. Ese día fue muy especial, nos trataron súper bien los papás de Héctor y tomamos muchas fotos, así que decidí tomar esa y tenerla de fondo, que sea algo agradable a la vista, no tenga que estar viendo mi cara todo el tiempo porque no la vas a ver todo el tiempo, obviamente. Bueno, vamos a lo que dice la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Quedó ahí en el medio el logo. Vamos a ver si podemos hacer algo con relación a esto en este momento, pero no estoy seguro porque estoy jugando todavía con este programa tan interesante que se llama... mire, pude averiguar dónde es que le tengo que dar para quitar eso. Se llama StreamYard y pues estamos aprovechando una oferta que salió por ahí para utilizar algunos recursos en el tiempo disponible. Pues obviamente vamos a la palabra de Dios, a un versículo que hemos leído muchísimas veces. Lo tienes ahí de frente. Si no lo has marcado en tu Biblia, márcalo, porque esto es fundamental en esto que vamos a considerar de nuestra identidad. Si hay alguien que va a ver o está viendo esta presentación, este episodio de Grace 21, por favor, si estás teniendo situaciones con relación a tu identidad, de quién tú eres, y estás tratando de buscar tu identidad en los lugares equivocados, ¿sabes? Ahí los jóvenes buscan héroes, figuras de modelaje que aporten a su determinación de quiénes son ellos, su identidad. Algunas mujeres, algunos hombres buscan su identidad en su matrimonio, que eso los definió. Obviamente, sí ayuda a saber quiénes somos, pero porque no es lo mismo estar soltero que casado, soltera que casada. Pero tratan de poner el 100% de quiénes son en eso. Pero ¿qué sucede si hay una lamentable ruptura y hay una separación que termina en un divorcio? Y la persona puso toda su identidad de quiénes son en las manos de eso que llama matrimonio, que hay que protegerlo y cuidarlo a toda costa y tenemos que considerar ese tema en el futuro. Pues entonces si hay una ruptura, un divorcio, entonces perdió la identidad, causa y efecto. Otras personas buscan su identidad en el trabajo. Por eso cuando, y esto yo lo he observado, y uno que va entrando poco a poco en edad, pues uno tiene que ir aprendiendo de esto. Muchas personas, su identidad, su vida, está enmarcada en el trabajo que llevan realizando hace 20 o 30 años. Se va acercando su momento de jubilación y eso, en vez de traerles gran alegría, que estén locos por jubilarse y hacer entonces después muchas cosas que tenían planificadas, están aterrorizadas porque no se ven en su casa sin hacer nada, cuando hay mucho que hacer. Y peor aún, cuando antes de que llegue una jubilación programada o anticipada, sucede un despido fulminante y eso sacude los cimientos morales, espirituales, emocionales, mentales de un ser humano y lo sacude de tal manera que lo lastima. Y uno puede observar el cambio en la actitud, le dicen en inglés el demeanor de la gente, cuando pusieron toda su identidad en algo que es pasajero, que no es sólido, que no es estable, que hay muchas variables que uno no controla. En la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, comienza diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, y ahí está la condición, ahí está la clave. ¿Qué significa estar en Cristo? Ser creyente, haber creído, ser del Señor, haber puesto nuestra fe en Él, que murió por nuestros pecados. Somos pecadores y Él murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio de Salvación. Y también lo que siempre mencionamos de
Hechos, el capítulo 16, cuando el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él contestó, ellos contestaron, cree en el Señor Jesucristo. Ahí vino el cambio de todos los cambios. El cambio de identidad que no podrá ser hallado en más ningún otro lugar. Hay personas que han puesto su fe y confianza en otras figuras, han creado ídolos. Por ejemplo, recuerdo una vez que tuve la oportunidad de visitar a un joven que estaba bastante mal de salud. Creo que fue el cáncer que lo estaba afectando. Era muy conocido en nuestro pueblo y yo lo fui a visitar a su casa. Cuando llegué a su casa había tres varones que lo estaban acompañando, estaba la esposa de él también. Y estaban hablando de muchas cosas y de momento dos de ellos empezaron a decir, pues la mía es la Virgen de la Caridad del Cobre o del Pobre. Yo nunca he podido saber cómo es que se dice correctamente, así que no quiero ser irrespetuoso, ¿verdad? En ese sentido, pero es que no sé cómo se llama, pero ellos estaban muy, muy contentos hablando de que ellos pues creían en esa Virgen y ellos se sentían muy cómodos con ella y todo. Y para mi sorpresa, y esto te lo cuento como testimonio, de que uno tiene que estar listo para dar una respuesta de la fe que nosotros tenemos, como dice en una de las cartas de Pedro. Y uno de ellos se ve y dice, yo estaba todavía de pastor, me dice, pastor, ¿y usted qué piensa de estas cosas? Y yo no podía creer en la posición que yo me vi de repente, porque de verdad a veces cuesta trabajo mover la conversación de una cosa y llevarlo a lo espiritual, y llevarlo a Dios, y llevarlo a lo bíblico. Y me dice que yo pienso esas cosas. Yo le dije, y esta fue mi respuesta, esto es basado en hechos reales. Por cierto, la persona que me hizo la pregunta falleció no hace tanto tiempo atrás, también muy conocido en la ciudad de Juana Díaz, y me dice, yo le dije, ¿de verdad que tú quieres saber? Me dijo, sí. Y yo, pues mira, tengo la Biblia a la mano. Le dije, yo creo en el Señor Jesucristo. Que estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Cómo fue que se llevó a cabo palabra por palabra? Pero le dije, yo creo en el Señor Jesucristo porque Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Él dijo que Él es camino, verdad y vida. Él salva al pecador. Bueno, le dije varias cosas y después le dije, por eso es que yo creo en el Señor Jesucristo. Hubo unos silencios como de esta cosa incómoda, como que el elefante en la sala y todo el mundo mirándose, porque él me preguntó. Yo tengo que contestarle, él tiene derecho a saber por qué yo creo en lo que creo. Y así fue que sucedió. Y entonces también estaba el joven a quien fuimos a ministrar, que eventualmente pues fallece. Pero se me presentó una oportunidad de yo hablarles a ellos de Cristo como Señor y Salvador. Ellos tenían que saber que ellos estaban poniendo su fe y confianza en un incierto, en algo que realmente no es más creación del hombre, porque cuántas religiones no hay en el mundo. Y a veces sí, sé que es incómodo tocar ciertos temas con ciertas personas por el arraigo que ellos tienen en lo que creen. Yo estoy hablando de un ejemplo, pero hay personas que creen en 20,000 cosas. Pero en su respuesta de identidad, ni está Dios, ni está Jesucristo el Señor, no está el Espíritu Santo y no está la palabra. Y a veces si eso está distorsionado porque viene de una fuente que venía ya, y voy a utilizar esta palabra con bastante delicadeza, que viene una información corrupta. Si la información está corrupta y dañada y uno la recibe como buena, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la alta probabilidad de que se pase esa información tal y como nos la dieron? Por uno no tener discernimiento. Porque la fuente de donde origina, donde uno creyó y confió, pues está repitiendo lo que alguien a su vez le dijo, que le dijo otro, y así se ha ido distorsionando y se ha puesto a Jesucristo, se ha puesto
su obra, se ha puesto la palabra de Dios al nivel de cualquier otra cosa, de cualquier otra religión. Y tengo que aclarar, la cristiandad no es una religión, es una relación. Porque usted puede hacer una religión de lo que sea, hasta de una hormiga que va pasando. Porque el ser humano tiene una necesidad de algo espiritual. Y vuelvo al punto donde comencé todo. En la búsqueda de llenar ese vacío que tiene la forma de Cristo, lo llena con 20.000 cosas buscando identidad. En drogas, en, en asuntos de sexualidad, y hay personas que siempre están cambiando de pareja cada 5 minutos y buscando por ahí. ¿Por qué? Porque eso los hace que se llenen de momento, tiene una satisfacción momentánea, efímera, pasajera, cuando de momento se ven que al otro día esa persona vacía está otra vez en el espejo, porque está buscando llenarlo con lo que no llena. Esos son simplemente espejismos. Parecen que tienen algo, pero no tienen nada. Y en lo espiritual, pues tiene que ser Dios. Así que esa parte de modo que si alguno está en Cristo, lo que tiene que asegurarse la persona es que esté en Cristo. Lo que tenemos que estar seguros tú y yo que estamos y somos de Cristo cuando creímos en Él. Porque es por fe en Él, no por obras para que nadie se gloríe. Que eso es otro problema grande. Que mucha gente creen que son porque hacen. Yo me porto bien, yo trato bien a mis papás, no uso malas palabras, no consumo alcohol, no uso drogas, no velo al policía porque yo no estoy haciendo nada malo. Y eso simplemente es ser una persona buena, un buen ciudadano. Pero estamos hablando de salvación y de relación y de identidad. Y la identidad viene de aquel que cambia nuestra vida radicalmente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando algo es nuevo, es nuevo. Eso yo creo que no tengo que definirlo mucho. Es una nueva criatura. Sí, la carrocería, la parte de afuera de nosotros, el cuerpo físico, es la misma persona. Pero el cambio, lo que conectó con el Señor de inmediato en ese segundo de creer, de poner nuestra fe en Cristo, fue nuestra parte espiritual. Y comienza causa y efecto, un efecto dominó, una reacción en cadena que va desde adentro, que se va a manifestar por fuera. Y la gente va a notar, porque no tenemos que hacerlo para impresionar a nadie. Es que ahora en Cristo vamos a poder dar fruto que no podemos dar antes. Y la gente lo va a notar. Y va a notar el cambio de que ha habido algo diferente en nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron, no tenemos que vivir como vivíamos antes. No tenemos que pensar como pensábamos antes. Suceden unos cambios grandes y un orden de prioridades que se alteró grandemente porque se supone que ahora nos interese mucho, todo el tiempo, todos los días, lo que tiene que ver con el Señor. No tiene que ser ya como, no debemos vivir como vivíamos antes. Sí, va a haber la tentación y van a tratar de alarnos para ir en reversa, ir hacia atrás al viejo hombre, pero ese viejo hombre quedó liquidado en la cruz, porque el Señor Jesucristo se encargó de eso. Amén. Las cosas viejas pasaron. Sí, no se debe vivir tampoco, que sé que es como algo que persigue a uno. El rencor o el remordimiento de errores y horrores que se hayan cometido en el pasado. Pero recordemos lo que dice el capítulo 8, en su comienzo, donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que podemos unirlo a la primera parte de este versículo, está en Cristo. Pero nosotros a veces vivimos terriblemente, eso roba el gozo y roba la paz. Si estamos todo el tiempo mirando hacia atrás, lo que hayamos hecho, que ya el Señor se encargó de eso en la cruz, tomó toda nuestra identidad, tu identidad y la mía, la llevó con Él en la cruz y eso quedó crucificado, quedó crucificada. Pero es algo que tenemos que creer y vivir de acuerdo a eso.
Pero si todavía estamos mirando hacia atrás por el retrovisor de nuestra vida, como quien va en un automóvil, pero todo el tiempo mirando el espejo del camino que se pasó, pues entonces nunca vamos a experimentar la paz, la reconciliación, porque pensamos que realmente Dios está bien molesto con nosotros por algo. También, no tan solo quiero considerar y mencionarte en este punto lo que hayamos hecho, sino también lo que nos hayan hecho. Yo no pretendo minimizar, el Señor me libre a mí de minimizar tu experiencia, la que sea, que posiblemente alguien que está viendo este episodio, tú que me estás viendo, has vivido una experiencia terrible que posiblemente no se la puedas contar a nadie. Y de ser así, si alguien te hizo un maltrato, un abuso, no voy a ser más específico. Lo que sea que te hayan hecho, recuerda, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Y ahora sí, la última parte de este versículo. He aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que recordar y meditar y creer que tenemos que vernos con los ojos que Dios nos ve ahora. No como éramos antes, porque ahora somos hijos de Dios, adoptados por Dios al momento de creer en Cristo. Si eso no es un cambio de identidad, recuerda, antes estábamos sin un Padre celestial. El otro padre que estaba por ahí velando por nosotros era Satanás. Y estábamos viviendo a nuestras anchas, pensábamos que estábamos bien, pero andando sin identidad. Pensábamos que éramos algo, cuando realmente no éramos nada. Pero ahora en Cristo, recuerda ese nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre por el cual toda rodilla se va a doblar, tienen que doblarse, no hay de otra, porque Dios así ya lo ha determinado. Ese nombre Él es nuestro Señor, le pertenecemos, y Él hizo una obra completa, absoluta, perfecta en la cruz, por ti, por mí, por amor. Y cuando meditamos en estas cosas, nuestra identidad, como si fuera una cámara que no enfocaba bien. Ahora el Señor, en todas sus doctrinas de gracia y toda su bendición espiritual y nuestro cambio de situación de vida existencial, espiritual, va tomando ese lente y lo va ajustando, porque nosotros no podíamos distinguir nada. Y Él lo toma con su poderosa y amorosa mano y lo va ajustando en gracia y en amor. Y ahora vamos definiendo las cosas. Ahora vamos identificando las cosas que no podíamos identificarlas antes. Porque estábamos viéndolas desde nuestro plano de vida, desde lo terráqueo, lo terrestre, lo humano y lo físico. Pero ahora vemos lo espiritual de Dios. Por eso es que me interesa mucho este tema de la identidad. Porque mucha gente no saben su identidad, no saben definirla. Y ahí ves que hay una huella digital, ¿verdad? Porque eso identifica. ¿Sabes que al día de hoy se sigue? Yo no he visto a nadie que cambie ese argumento. Pero de las tantas personas que han existido en la historia, las que existen en este preciso momento, nadie tiene tu huella digital ni mi huella digital. Son únicas. Pero ¿cómo es posible? Si somos tantos, por algún lado tiene que repetirse el patrón. Pues mira, no, dicen los científicos, los que han estudiado esto, los que buscan huellas digitales en las escenas de crimen o algo así, de que todas las huellas digitales todas son distintas. Así que tú eres único, tú eres única, yo soy único. Entre los ojos de Dios somos hijos de Dios y somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos una unidad en ese sentido y Cristo es la cabeza. Pero somos únicos. Nunca ha existido nadie en la historia del tiempo como tú. Nunca ha existido nadie, ni existirá nadie en la historia del tiempo como yo, como tú, como el otro hermano en la fe, la otra hermana en la fe. ¿Tú no crees que eso es fantástico y maravilloso? Que somos parte de algo grandioso y extraordinario. Eso es la identidad. Ya estamos viendo parte de esa identidad que tenemos, que nadie nos las puede quitar. Podremos afectarla en el sentido si tú y yo nos descuidamos, si nos alejamos de las cosas del Señor, si entristecemos al Espíritu Santo, si no andamos como debemos andar,
de acuerdo ahora a nuestra identidad. Pero quería comenzar con esto como base sólida para ir considerando otros temas en esta serie de nuevos episodios en el nuevo año. Este es el primer episodio del año 2024 de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Bueno, dice, la palabra del Señor dice, y aquí tengo que ver cómo puedo arreglar este slide, pero por lo menos puedo leer lo que dice aquí en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 7 al 9. Uno prepara esto y cuando sale y lo va a presentar, de alguna manera se cambia, no sé cómo, pero pasa. Pero no te preocupes, lo que quiero que tú y yo consideremos está escrito ahí. Vamos a lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Vamos a detenernos un segundo. ¿Quién habla? El apóstol Pablo. Le habla a los de Filipos. ¿Quién es Pablo? Apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, apóstol a los creyentes. El mismo que dijo, antes era un perseguidor de cristianos, pero el Señor cambió. Ese es uno de los ejemplos, sino el ejemplo grande de cambio que una persona tiene de identidad y de relación ante el Señor. Él está preso mientras escribe esta carta y otras más. Pero él dice en Gálatas capítulo 1 que lo que él recibió no lo recibió de hombre alguno, de un ser humano, de carne y hueso, sino de Cristo mismo. Así que como somos de Cristo y estamos en Cristo, pues entonces consideremos estas cosas directamente del corazón de nuestro Señor y Salvador para ti y para mí. Ahora bien, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Dice el apóstol Pablo. Las he estimado como pérdida. Todo eso, toda esa reputación, todo ese conocimiento, toda esa relación que tenía con el famoso, la educación que tuvo con el famoso Gamaliel, también era fariseo, se había dado a conocer, tenía una reputación tremenda de perseguir creyentes. Pero de ser un perseguidor de creyentes, terminó siendo el perseguido por ser creyente. Ese es el sentido del humor maravilloso de nuestro Señor. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo eso se pierde, todo eso se bota, se echa fuera. Ya no tiene espacio porque ha venido un nuevo set de reglas de vida para nuestra vida cuando aceptamos al Señor de vida. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así de maravilloso es esto. Y dice, y continúa, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aquello que se pierde y se saca de la vida, que hay que echarlo fuera de nuestra vida para que entre lo nuevo, porque lo nuevo es excelente. Lo que teníamos antes nos parecía maravilloso y grandioso, de gran valor. Lo atesoramos y pensaba que eso era lo que nos definía. Pero nos dimos cuenta ahora por la palabra, por eso es importante la palabra, porque el Señor es la palabra también, dice el apóstol Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Excelencia del conocimiento de nuestro Señor y Salvador y su palabra. Conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Porque Él lo perdió todo, toda esa identidad se fue, ya la gente no lo veía como antes, no le tenían el aprecio de antes, pero a Él no le importaba. ¿Por qué? Dice, y lo tengo por basura. Y yo puse la palabra estiércol porque en el idioma original, esa es la palabra que utiliza. Y en la King James dice dung, es estiércol. Lo botó, ¿verdad? Lo echa afuera porque usted no va a guardar eso, ¿cierto? Ni yo tampoco. Para ganar a Cristo, o sea, más del conocimiento de Él, más del crecimiento de Él, que sea su identidad, aplastando la antigua identidad nuestra, para que quede arriba, que se exponga para todo el mundo nuestra nueva identidad en Cristo y ser hallado en Él.
no teniendo mi propia justicia, porque no nos podemos salvar nosotros mismos. Eso tiene que ver también con Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y la gente que quiere tener su propia justicia dependen de sus obras, dependen de la ley, dependen de reglamentos, rituales, ceremonias, que para ellos hacerlo pues los define, pero realmente a nosotros nos define quién nos salvó, Jesucristo el Señor. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Y él creía que la ley, eso es lo que él conocía. La ley en su momento tenía su razón de ser. Y esta ley lo que dejaba ver claramente que somos pecadores y no podemos cumplir la ley de un Dios santo y perfecto. Pero hay gente que lo intenta. Y no tan solo lo intenta, que quieren también imponer eso en otros y los mantienen amarrados. Entonces su identidad está basada en eso. Entonces no saben nunca si son salvos, nunca se sienten seguros, no saben si se van en el arrebatamiento de la iglesia. Creen que tienen que estar recibiendo a Cristo todos los días porque pecaron una y otra vez y tienen una confusión tan grande porque su identidad no está definida. Están buscando que la validez de su identidad se la dé un montón de gente, que ellos mismos tampoco tienen su identidad. Pues entonces vayamos a algo confiable, vayamos al Señor, que es completamente confiable, que no miente, y su palabra, que es eterna. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, por la obra que él hizo. La justicia que es de Dios por la fe, porque ahora hemos sido justificados por la fe, justificados ante Dios por Cristo. Eso es identidad, un cambio de identidad. Este es solo el principio. Vamos a continuar con más de este estudio sobre nuestra identidad en Cristo, y nuevamente agradeciéndote tu apoyo y tu sintonía, y que seas bendecido, bendecida grandemente en este nuevo año, y sigamos juntos en esta jornada bíblica, porque somos parte de lo que yo he denominado una comunidad bíblica digital, que nos vemos a través de este canal de @Grace is a Weapon, y también nos escuchamos en el podcast Grace 21, y también pueden ver algunas cosas que colocamos en la página de Instagram. La dirección es Grace 21_life, ¿verdad? Rayita abajo life. Vamos a seguir adelante. ¿Qué te parece? Y gracias nuevamente. Este estudio te va a gustar mucho. Yo sé, la vamos a pasar muy bien. Vamos a seguir aprendiendo y gozándonos de estas cosas, porque el Señor quiere que estemos en estas cosas. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga mucho.